Al hombre que pasó más de 20 años criando a 3 niñas que nadie quiso, estaban a punto de enterrarlo vivo en un tribunal por un dinero que jamás tocó para sí. Y lo peor no era la acusación. Lo peor era que, si nadie lo detenía ese mismo día, podía salir de aquella sala con una condena tan larga que ya no le alcanzaría la vida para limpiarse el nombre. Su historia empezó como un acto de ternura y estaba a punto de ser contada como si hubiera sido una estafa. Se llamaba Mateo Salvatierra y tenía 78 años. Llevaba medio siglo en el mismo barrio, en la misma calle estrecha, con el mismo taller de lámina y herramientas viejas, donde el aire olía a aceite quemado, metal caliente y café recalentado en una hornilla pequeña. Sus manos, anchas y resecas, sabían arreglar desde un motor trabado hasta la puerta caída de una vecina. Con esas mismas manos había sostenido 3 infancias completas. Las había vestido, había pagado cuadernos, medicinas, renta, pasajes, había hecho rendir cada moneda hasta volverla pan, uniforme, libros y techo. Y ahora estaba allí, de pie frente al banco, escuchando cómo lo llamaban ladrón. En la sala había periodistas con libretas abiertas, curiosos apoyados en el fondo y vecinos que lo conocían desde joven y aún así no sabían qué cara poner. Algunos evitaban mirarlo, otros sí lo miraban, pero con esa mezcla amarga de pena y duda que duele más que una acusación directa. En la galería, muy derecho, con un traje color antracita y un reloj de oro que atrapaba la luz cada vez que movía la muñeca, estaba Ignacio Contini, sobrino del difunto empresario Aurelio Contini, heredero de 3 talleres de maquinaria pesada y de una vieja villa en el casco antiguo. Años atrás había recibido todo eso con aire triunfal. Después vinieron los malos balances, las deudas, las decisiones torpes, y una revisión de archivos con un contador le abrió los ojos sobre algo que había despreciado durante demasiado tiempo, un fideicomiso educativo, pequeño en apariencia, pero crecido con los años. El mazo del juez no había sonado todavía, y aún así, Mateo ya sentía el peso del juicio en el pecho. La audiencia la presidía la jueza Verónica Ledesma, seca, exacta, de esas personas que no regalan ni una sílaba. A la derecha, el fiscal Darío Montalbán ordenaba sus papeles con una calma que daba escalofríos. A la izquierda, el defensor de oficio, un muchacho llamado Esteban Rivas, revisaba el expediente con dedos nerviosos. Había hablado con Mateo menos de 15 minutos antes de entrar. 15 minutos, para defender una vida entera. Y en esos 15 minutos, el viejo no le había dado casi nada, ni nombres, ni explicaciones, ni una lista de personas a quienes llamar. Solo le dijo una frase en voz baja, mirando la pared. No quiero que las arrastren a esto. Esteban no entendió del todo a quiénes se refería. El fiscal sí estaba convencido de entenderlo todo, porque en cuanto se puso de pie, acomodó la solapa y abrió la boca. La sala completa sintió que venía el golpe grande. Si esta historia te atrapa desde el primer minuto, acompáñala hasta el final y deja tu me gusta, porque lo que el fiscal pidió a continuación cambió el aire de toda la sala. Lo que siguió cayó sobre la sala con una frialdad que dejó hasta el aire más pesado. Darío Montalbán dio un paso al frente, apoyó 2 dedos sobre la carpeta principal y habló sin levantar la voz. Justo por eso sonó peor. Dijo que Mateo Salvatierra había aprovechado la confianza de un hombre moribundo. Dijo que había manipulado documentos de herencia. Dijo que durante años administró un fondo educativo que no le pertenecía y que lo vació en silencio mientras todos miraban hacia otro lado. Cada frase estaba medida. Cada pausa también. Los periodistas bajaban la cabeza para escribir más rápido. Una señora del barrio, sentada al fondo, soltó un suspiro tan seco que pareció un reproche. Ignacio, desde la galería, no apartó la vista ni un segundo. Entonces llegó la petición. «Este ministerio solicita la pena máxima», dijo el fiscal, mirando primero a la jueza y luego al anciano. «20 años de prisión». Hubo un murmullo ahogado. Una silla rechinó contra el piso. Alguien dejó caer una pluma. 20 años. Para un hombre de 78, era una puerta que se cerraba con llave. Mateo no hizo ningún gesto,
Ni sorpresa, ni protesta, ni siquiera una mueca. Solo bajó un poco más la cabeza, como si el peso de esas palabras hubiera encontrado exactamente el lugar donde ya venía doliendo desde antes. Esteban Rivas sintió un sudor frío correrle por la espalda debajo del saco barato. Apenas conocía el expediente, y ya entendía que lo habían sentado frente a una maquinaria que venía embalada desde semanas atrás. Intentó ponerse de pie con algo de firmeza. Pidió tiempo. Habló de la edad del acusado, de su salud, de la nocentidad de revisar archivos completos antes de avanzar. La jueza lo escuchó con una expresión inmóvil, las manos cruzadas sobre el escritorio de madera pulida. No lo interrumpió, pero tampoco le regaló ninguna señal de alivio. A un costado, el ujier miraba fijo el reloj de pared. El tic-tac, en ese silencio, parecía más fuerte que la voz del abogado. Antes de resolver la solicitud, la jueza se inclinó apenas hacia adelante. «Señor Salvatierra», dijo con tono seco, «si desea declarar algo antes de que el tribunal continúe, este es el momento». Él alzó la vista muy despacio. Tenía los ojos cansados, pero no vacíos. Miró a la jueza, miró apenas al fiscal, no miró a Ignacio. Cuando habló, su voz salió ronca, como si llevara horas tragándose piedras. «No voy a decir nada, su señoría». Esteban giró hacia él de golpe, incrédulo. «Señor Mateo», murmuró entre dientes, «si usted no me ayuda, no tengo cómo sostener esto». El viejo apretó los labios. En otro contexto habría parecido terquedad. Allí se parecía demasiado a una renuncia, pero dentro de él no había resignación. Había otra cosa, una decisión obstinada que nadie en esa sala alcanzaba a entender todavía. Porque él sí sabía lo que pasaría si pronunciaba ciertos nombres. Sabía a quiénes llamarían. Sabía qué barro les iba a salpicar. Y mientras el abogado de oficio trataba de adivinar si estaba defendiendo a un culpable o a un hombre que se estaba dejando hundir por alguien más, Ignacio Contini acomodó su reloj de oro, cruzó una pierna sobre la otra y sonrió apenas, como quien ya se cree dueño del final. Aquella sonrisa pequeña de Ignacio no venía de la seguridad de un hombre inocente, venía de la paciencia de alguien que llevaba años preparando ese momento. Desde afuera, su historia todavía parecía respetable. El sobrino del viejo industrial, el heredero natural, el hombre que recibió 3 talleres de maquinaria pesada, una villa enorme en el casco antiguo y un apellido que abría puertas antes de que él tuviera que empujarlas. Durante mucho tiempo, creyó que eso bastaba. Pero los talleres empezaron a rendir menos de lo esperado. Primero fueron retrasos en entregas, luego contratos perdidos, después pagos aplazados, y al final, deudas que se iban pegando una encima de otra como capas de polvo en una bodega cerrada. El olor a grasa y hierro seguía ahí, sí, pero ya no olía a prosperidad, olía a negocio cansado. Ignacio pidió préstamos, movió cifras, vendió equipo, refinanció compromisos. Nadie en la sala sabía el tamaño exacto del hueco que llevaba años tapando. Mateo tampoco lo sabía completo, solo había notado, en algún momento, que el muchacho elegante se había vuelto un hombre duro. La grieta verdadera se abrió 2 inviernos antes del juicio. Ignacio pasó una tarde entera con un contador privado revisando legajos viejos, balances olvidados y papeles de la sucesión de Aurelio Contini. La oficina olía a papel húmedo, tinta vieja y café frío. Había cajas abiertas en el piso, clips oxidados, carpetas con polvo en el lomo. Fue ahí donde el contador encontró una línea que a simple vista parecía menor, un fideicomiso educativo sellado, separado del resto de la herencia, bajo administración vitalicia de Mateo Salvatierra. Ignacio al principio casi lo despreció. Pensó que se trataba de una migaja sentimental de su tío, pero el contador siguió sumando capital inicial, intereses, rendimientos acumulados durante años. Cuando le dijo la cifra real, Ignacio se quedó inmóvil con la calculadora en la mano. Una cantidad lo bastante seria como para aliviar sus deudas más urgentes. En ese instante, el resentimiento encontró una forma práctica. Aún así, el dinero por sí solo no explicaba aquella ferocidad. Había algo más viejo, más feo, más enterrado. Ignacio no lo habría confesado ni borracho. De adolescente, había sentido una punzada que nunca cicatrizó. Su tío Aurelio trataba a Mateo con una cercanía tranquila, sin esfuerzo,
como se trata a alguien que inspira confianza de verdad. No hacían falta abrazos ni grandes discursos, bastaba con ver a quién llamaba cuando algo importante se rompía, a quién escuchaba, a quién dejaba entrar en la casa sin anunciarse. Ese tipo de preferencia, cuando uno tiene 14 años y hambre de aprobación, se convierte en veneno, y el veneno, con los años, aprende a vestirse de argumento legal. Por eso Mateo estaba donde estaba, no por amor a la verdad. Estaba ahí porque un heredero endeudado había decidido convertir una herida antigua en acusación formal. El fiscal todavía hablaba con la jueza sobre el orden de los testigos. Esteban hojeaba hojas que apenas alcanzaba a entender, y el viejo, sentado en silencio, sentía que la sala entera ya se había inclinado en su contra. Entonces la jueza tomó el expediente, recorrió una página con la yema del dedo y dijo una frase que hizo alzar varias cabezas al mismo tiempo. La fiscalía llama a su primer perito contable. Y con eso, la historia dejó de ser una sospecha, para empezar a sonar, delante de todos, como una culpa documentada. Mientras el perito contable se acomodaba los lentes y abría su carpeta frente a la jueza, Mateo dejó de oír por un instante el roce del papel, la tos del público, el murmullo de las bancas. A veces la mente hace eso cuando un hombre ya no tiene espacio para más miedo. Se va muy atrás, al punto exacto donde todo empezó. Había sido una madrugada áspera, de esas en que el barrio todavía huele a humedad, a tierra fría y a pan que apenas empieza a hornearse en alguna esquina. Mateo iba caminando hacia su taller con la lonchera de aluminio golpeando de la pierna y un manojo de llaves tintineando en el bolsillo. Todavía no clareaba bien. La calle estaba casi vacía. Oyó algo mínimo, un sonido tan leve que pudo haber sido un gato o una bolsa movida por el viento. Pero no era eso. Junto a la reja de una capillita de barrio, envuelta en una manta vieja que olía a encierro y a jabón barato, había una bebé, muy pequeña, demasiado quieta. Lo que le heló la sangre no fue verla sola, fue ver que no lloraba. Se agachó con las rodillas duras, apartó con cuidado la orilla de la tela y encontró una carita pálida, unos ojos enormes abiertos de más y una nota doblada dentro del pecho de la cobija. La letra temblaba. Decía: «Se llama Lucía. Por favor, perdóname». Mateo leyó aquello una vez, luego otra. El aire de la madrugada le quemaba la nariz. A lo lejos sonó un camión de reparto. Él miró a un lado, luego al otro, como si todavía esperara ver correr a alguien desde la esquina, diciendo que todo era un error, que regresaban por la niña. Nadie volvió, nadie apareció, solo aquella criatura con los deditos fríos apretados contra la tela húmeda. No hizo cuentas. No pensó en permisos, ni en dinero, ni en si estaba listo para cargar con una vida ajena. Se quitó el abrigo gastado, la envolvió mejor y se la puso contra el pecho. Sintió el calor mínimo de ese cuerpecito atravesarle la camisa. Dio media vuelta y caminó 15 cuadras de regreso a su casa, despacio al principio, luego más rápido. Le iba hablando bajito, con esa voz que usan los hombres que no están acostumbrados a consolar bebés, pero lo intentan igual. Ya, tranquila, ya no estás sola. La calle seguía oliendo a madrugada y carbón mojado. Un perro ladró desde un patio. Una vecina abrió una ventana y volvió a cerrarla. Cuando Mateo metió la llave en la cerradura, ya sabía que nada en su vida iba a seguir el mismo orden de antes. En la cocina encendió una hornilla, templó agua, buscó una manta limpia, improvisó una cuna con un cajón amplio forrado con 2 toallas dobladas y pasó el resto de la mañana sin ir al taller, mirándola respirar, como si de eso dependiera que amaneciera del todo. Más tarde haría trámites, tocaría puertas, escucharía funcionarios hablarle de procedimientos. Pero en esa primera hora no existió ningún estado, ningún notario, ningún heredero, ninguna sala de juicio. Solo existieron un hombre pobre, una casa pequeña y una niña abandonada a la que alguien había dejado con nombre. Como si al menos eso pudiera defenderla del mundo. En el tribunal, el contador carraspeó y dijo la primera frase de su informe. Y esa frase, seca y ordenada, empezó a pintar a aquel mismo hombre como si toda su vida hubiera sido una maniobra.
La voz del contador seguía sonando en la sala, ordenada, seca, casi pulcra, mientras la memoria de Mateo lo llevaba a otro día en que también tuvo que decidir algo sin tiempo para pensarlo demasiado. Lucía ya correteaba por la casa cuando llegó el segundo golpe de la vida. Tendría 3 años, quizá un poco más, y se aferraba a la pierna del viejo cada vez que oía truenos o voces altas. La vecina de al lado, Elena Paredes, llevaba semanas apagándose en silencio. Era una mujer delgada, siempre apurada, con las manos cuarteadas de lavar ropa ajena y un gesto cansado en la boca. Varias veces se había llevado la mano al pecho delante de Mateo, con una media sonrisa incómoda, restándole importancia. «Se me pasa», decía. Pero no se le pasaba. Lo que sí crecía era el miedo a gastar en consultas, medicinas, estudios. Ese miedo sordo que a veces termina mandando más que el dolor. Una mañana, el barrio amaneció raro. No por ruido, sino por ausencia. La ventana de Elena seguía cerrada cuando el sol ya estaba alto, y la niña, una pequeña llamada Inés, seguía asomándose sola detrás del vidrio con el flequillo pegado a la frente. Mateo fue el primero en notar que algo estaba mal. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Un vecino ayudó a forzar la cerradura, y el olor quieto del cuarto les dijo la verdad antes de verla. Elena estaba en la cama, inmóvil, con una mano todavía apretada sobre la sábana, como si hubiera intentado alcanzar el aire. Inés tenía 4 años. No entendía la palabra muerte, pero entendía perfectamente que su madre no contestaba. Se quedó en el marco de la cocina, callada, con la nariz húmeda y los puños cerrados, mientras 2 mujeres del vecindario lloraban quedo y alguien llamaba a una oficina pública. Horas después, apareció una trabajadora social con una carpeta beige bajo el brazo y una eficiencia que olía a cansancio. Habló de un hogar estatal colectivo, de cupos, de traslado inmediato, de procedimiento. Lucía miraba todo desde detrás de una silla, demasiado pequeña para entender las frases, pero lo bastante viva para reconocer el miedo en otra niña. Mateo no alzó la voz. Nunca fue hombre de escándalos. Se secó las manos en el pantalón, pidió sentarse y empezó a hacer preguntas. ¿Dónde quedaba ese hogar? ¿Cuántos niños había? ¿Quién respondía por ellos? ¿Cuánto tiempo tardaban en revisar un caso? La funcionaria contestaba rápido, mirando de vez en cuando el reloj. Él siguió insistiendo, cada vez más firme. Cuando vio que iban a llevarse a Inés igual, fue a su cuarto. Sacó una carpeta arrugada con los papeles de Lucía, regresó a la mesa y dijo, casi en un hilo de voz, que si ya había abierto la puerta una vez, podía volver a hacerlo. Aquella tarde, Inés entró a la casa con una bolsita de plástico que contenía 2 mudas de ropa, un peine roto y una muñeca sin un brazo. No quiso probar la sopa, no quiso hablar. Se sentó tiesa, mirando el plato como si el vapor pudiera quemarla. Mateo se sentó frente a ella, apoyó los codos sobre la mesa y esperó. No la apuró, no hizo promesas enormes. Solo se quedó ahí, presente, hasta que la cuchara tembló en la manita de la niña y por fin rozó el caldo. En el tribunal, el contador carraspeó otra vez y soltó una frase que hizo levantar la cabeza a varios periodistas. La mayoría de los retiros del fideicomiso, dijo, fueron realizados en efectivo, sin trazabilidad suficiente sobre su destino final. Y en ese instante, la historia de aquellas 2 niñas empezó a desaparecer bajo el peso de una sospecha mucho más peligrosa. Esa frase del contador quedó flotando en la sala como una mancha difícil de limpiar, y a Mateo le abrió otra puerta en la memoria. La de la tercera niña, la más silenciosa de las 3, la que llegó a su casa cuando él ya creía haber visto bastante abandono para una sola vida. No vino del barrio, como las primeras, vino de mucho más lejos, arrastrada por uno de esos derrumbes discretos que casi nunca salen en portada. Un hogar colectivo del otro lado del país había sido cerrado por humedad, comida echada a perder y habitaciones donde los niños dormían demasiado juntos, respirando el mismo aire rancio. A varios los repartieron con prisa, casi como si estuvieran vaciando una bodega. A él lo llamaron porque alguien, en una oficina donde ya todos estaban cansados, recordó que aquel hombre flaco del taller una vez había aceptado hacerse cargo de 2 niñas sin pedir nada a cambio.
Cuando tocaron a su puerta, Mateo tenía las manos negras de grasa y la radio sonando bajito sobre el banco de herramientas. La trabajadora social venía con una carpeta desbordada y una niña de 6 años tomada apenas por la muñeca. Se llamaba Julia. Traía una mochila rota con un cierre que ya no cerraba, un suéter prestado demasiado grande y unas zapatillas con las puntas abiertas. No cargaba muñeca, ni libro, ni cobija propia, nada. Lo poco que tenía cabía en aquella mochila torcida que parecía más cansada que ella. Julia no lloraba, miraba, solo miraba. Sus ojos se movían rápido por la casa, por la mesa, por la ventana, por Lucía y por Inés, como quien entra a un lugar nuevo buscando de antemano dónde podría esconderse si algo sale mal. La mujer habló de reubicación temporal, de formularios pendientes, de cupos de emergencia. Mateo casi no la oyó, se había quedado mirando a la niña y entendió algo con una claridad brutal. Ya se sentía sobrante antes siquiera de cruzar el umbral. La dejó pasar. Lucía quiso enseñarle sus crayones. Inés, todavía más impulsiva, trató de ponerle en las manos un conejo de trapo con una oreja descosida. Julia no tocó nada. Se sentó en la punta de una silla, tan tiesa que parecía no pesar. Esa noche cenó muy poco. La siguiente, nada. Después empezó a aceptar pan mojado en caldo, luego arroz, luego leche tibia. Mateo tuvo que aprender con ella otra clase de paciencia, no la de alimentar, bañar o vestir. Esa ya la conocía. La nueva consistía en no exigir respuesta, en dejar la lámpara del pasillo prendida porque la oscuridad cerrada la alteraba, en no cambiar de sitio su taza porque solo bebía de la misma, en sentarse cerca, sin preguntas, hasta que el miedo aflojara un poco. Julia tardó 3 meses en decir una sola palabra dentro de aquella casa. Fue una palabra pequeña, casi un soplo, agua. Y tardó casi medio año en sonreír por primera vez, una tarde en que Inés se cayó de espaldas jugando a bailar y Lucía soltó una carcajada tan contagiosa que la niña nueva no pudo contener esa mueca breve, sorprendida, como si su propia cara le resultara extraña. En el presente, el contador seguía leyendo cifras, fechas, retiros en efectivo. Esteban quiso interrumpir para preguntar por el destino de esos fondos, pero el fiscal se adelantó con una objeción afilada. La jueza levantó apenas la mano, pidió orden y permitió que el perito continuara. Añadió un dato más. Según su revisión, el saldo del fideicomiso estaba prácticamente agotado. En la segunda fila, una reportera dejó de escribir por un segundo. Ignacio cruzó los brazos, y Mateo, que sabía exactamente a dónde había ido cada moneda, entendió de golpe que lo verdaderamente peligroso no era que lo llamaran ladrón, era que todavía faltaba escuchar el siguiente ataque. A Mateo le bastó oír la palabra agotado para sentir una punzada seca detrás del esternón, porque sabía que en aquella sala nadie estaba viendo lo que él había visto durante años. 3 niñas creciendo a fuerza de remiendos, turnos dobles y cuentas hechas sobre una mesa con manchas de tinta y café. Con el tiempo, la casa se había llenado de sonidos que antes no existían. Zapatos pequeños chocando en el pasillo, tareas sobre la mesa, una risa corta desde el patio. La radio del taller sonando al fondo mientras Lucía practicaba lectura en voz alta y Julia se acostumbraba, despacio, a quedarse dormida sin miedo. Inés era la que más hablaba, siempre preguntando algo, siempre metida donde no debía. Mateo trabajaba todo el día y regresaba oliendo a metal, pegamento y polvo caliente, pero todavía encontraba energía para revisar cuadernos, coser un botón, enderezar una mochila o calentar leche. A veces parecía que el dinero no alcanzaba ni para la semana, y sin embargo, de algún modo alcanzaba. No por milagro, porque alguien había mirado aquella casa humilde y había entendido lo que estaba ocurriendo dentro. Ese alguien era Aurelio Contini. No fue un santo ni un hombre fácil. Era seco, orgulloso, de modales viejos, dueño de 3 talleres de maquinaria pesada y de una villa grande donde el eco de los pasillos hacía sentir pequeño a cualquiera. Pero tenía ojos para distinguir el esfuerzo verdadero cuando lo veía. Había conocido a Mateo años atrás,
cuando todavía trabajaban cerca del mismo sector. Primero lo contrató para reparaciones menores, luego empezó a confiarle encargos más delicados. Lo veía llegar puntual, cobrar solo lo justo y marcharse sin buscar conversación. Y un día, por pura casualidad, supo de las niñas. No por boca de Mateo, porque él jamás andaba contando su vida, sino por una costurera que mencionó en una sobremesa que aquel mecánico flaco estaba criando solo a 3 criaturas que el mundo había soltado. A Aurelio eso le quedó dando vueltas. Pasaron los años y la curiosidad del industrial se convirtió en respeto. De vez en cuando mandaba llamar a Mateo con cualquier pretexto del taller y acababa preguntando, casi de pasada, cómo iban las muchachas, si una necesitaba útiles, si otra había cambiado de escuela, si la más callada seguía despertando de noche. Nunca fue invasivo, nunca apareció con regalos aparatosos, hacía preguntas pequeñas, como quien no quiere humillar con la ayuda. Y cuando entendió que aquel hombre iba a dejarse la espalda y la vista antes que pedir apoyo, tomó una decisión silenciosa. Mandó preparar un fideicomiso educativo modesto, separado de la herencia principal, para las 3 niñas. Lo hizo bajo testamento sellado. Nombró a Mateo administrador vitalicio y dejó instrucciones claras. El dinero debía usarse solo para formación, sustento básico y necesidades reales de ellas. Ni lujos, ni desvíos, ni confusiones. Mateo se resistió al principio. Le dijo que no quería deberle nada a nadie. Aurelio lo miró largo rato desde su escritorio enorme, con el olor del cuero viejo y del tabaco apagado flotando en el despacho, y respondió algo que al anciano le siguió retumbando durante décadas. «Entonces no me lo debes a mí, se lo debes a ellas». Aceptó, pero aceptó con una condición íntima que jamás escribió en ningún papel. Las niñas no debían crecer sintiéndose mantenidas por un apellido ajeno. Quería que vivieran sabiendo que su casa se sostenía con trabajo, con disciplina, con manos cansadas que seguían abriendo el taller cada mañana. Por eso guardó silencio. Por eso mezcló sus propios turnos dobles con ese apoyo discreto. Por eso cada gasto importante quedó anotado en otra parte, lejos del expediente que el fiscal blandía como si contuviera toda la verdad. En la sala, Esteban tragó saliva y trató de ordenar una pregunta útil. Pero antes de que lograra hablar, Darío Montalbán llamó al siguiente elemento de la acusación, un informe privado que, según él, iba a poner en duda hasta la firma del muerto. Ese anuncio sobre la firma del muerto todavía estaba suspendido en la sala cuando, lejos del tribunal, 3 vidas que Mateo había levantado con paciencia seguían su curso sin imaginar que todo estaba a punto de romperse al mismo tiempo. Lucía Salvatierra estaba en el piso 28 de una torre de vidrio, con una carpeta abierta sobre el escritorio y la ciudad extendida abajo como un tablero gris y brillante. Trabajaba en un despacho exigente, de esos donde el aire siempre huele a café recién molido, papel caro y cansancio bien vestido. Tenía el saco oscuro ya puesto, el cabello recogido y la mirada fija en una cláusula de contrato cuando su celular vibró. Era un número que no conocía. Dudó un segundo antes de responder. Del otro lado habló una mujer rápido, demasiado rápido, como quien llama sin permiso porque sabe que si lo piensa demasiado va a colgar. Se identificó como pasante del juzgado. Dijo el apellido Salvatierra con torpeza. Dijo que un anciano del barrio había sido detenido. Dijo fideicomiso, acusación penal, audiencia en curso. Y luego dijo el nombre de Mateo. A Lucía se le aflojaron los dedos. El bolígrafo rodó sobre la mesa. No llamó a su jefe. No pidió permiso. Lo primero que hizo fue abrir el calendario mental, borrar el día entero y marcar un solo objetivo: volver. A varios cientos de kilómetros, Inés Paredes estaba terminando un turno en medicina forense. El laboratorio tenía ese frío artificial que se mete por las mangas y un olor limpio, casi metálico, que nunca se va del todo de la ropa. Ella firmaba un informe con letra apretada cuando vio entrar la llamada de Lucía. No eran horas para conversaciones largas entre ellas, y justamente por eso sintió un hueco en el estómago antes de contestar. «Te necesito ya», dijo la mayor, sin saludo, con la voz tan tensa que parecía estirada al límite. Inés se quedó inmóvil. Solo preguntó: «¿Qué le pasó?».
Hubo una pausa mínima. Se llevaron a Mateo. Lo quieren hacer pasar por un ladrón. La pluma cayó y dejó una raya negra sobre el borde del papel. Ella no discutió. No pidió detalles completos. Ya estaba buscando las llaves del carro con la otra mano. Mientras guardaba el celular entre el hombro y la mejilla, pensó en aquel hombre regresando del taller con olor a aceite y aún así sentándose a revisar tareas como si no estuviera agotado. Luego pensó algo más práctico. Si estaban cuestionando documentos, ella iba a necesitar ver historia clínica, firmas, fechas, todo. Julia Ferrer estaba en un café estrecho, junto a una ventana empañada por la máquina de espresso, terminando una investigación sobre fraude inmobiliario. En su mesa había una libreta gastada, una laptop abierta y 2 tazas vacías. Siempre había sido la más callada, y quizá por eso aprendió a escuchar mejor que nadie. Cuando sonó el teléfono y vio el nombre de Inés, sintió ese presentimiento seco que solo aparece cuando la mala noticia ya viene en camino. Contestó, y la voz de su hermana llegó baja, rápida, controlada apenas a la fuerza. «No cierres la computadora. Guarda todo y sal ya. Es por él». Julia no hizo la pregunta obvia. Sus dedos ya estaban cerrando archivos, metiendo el cargador en la mochila, tirando un billete sobre la mesa sin esperar vuelto. «Voy en camino», respondió, y colgó. Ninguna de las tres sabía todavía el tamaño exacto del golpe. Lucía solo alcanzó a conseguir, por un contacto del edificio judicial, una foto borrosa del registro de ingreso del detenido. La imagen estaba inclinada, mal tomada, pero era suficiente. Abajo del nombre de Mateo, en una esquina del formulario, aparecía una observación escrita a mano que le erizó la piel. No era una nota administrativa cualquiera, era la señal de que alguien había empujado ese caso con prisa y con intención. Esa nota al margen no dejaba tranquilo a nadie que supiera leer expedientes con cuidado, y Lucía sí sabía hacerlo. Amplió la foto en la pantalla hasta que los píxeles empezaron a romperse. Aún así alcanzó a distinguir lo importante. La clasificación del caso había sido elevada con una velocidad impropia, como si alguien hubiera pedido trato prioritario antes de que existiera una defensa real. No era una prueba de inocencia, todavía no, pero sí era una alarma. Guardó la imagen, llamó a un colega del área penal y le pidió acceso urgente al índice del expediente. Mientras hablaba, ya estaba metiendo documentos en su bolso con movimientos cortos, secos. Del otro lado, el colega tardó unos segundos en contestar. Luego soltó algo que le endureció la mandíbula. El archivo tenía anexos incorporados por la parte denunciante apenas 48 horas antes, entre ellos un informe privado de firma y una revisión financiera resumida. Muy rápido, demasiado limpio, como si hubieran dejado preparado el golpe y solo esperaran el momento adecuado para darlo. Inés se movía con el mismo tipo de prisa, aunque la suya tenía otro sonido. Cerró el gabinete metálico del laboratorio, se quitó los guantes, se lavó las manos con jabón áspero hasta que el olor clínico quedó pegado a la piel y fue directa al archivo médico digital. No estaba buscando milagros, buscaba desgaste, temblor, limitaciones motoras, cualquier rastro físico que pudiera explicar una firma inestable sin convertirla en fraude. Recordaba a Aurelio como un hombre duro, sí, pero también lo recordaba con los dedos deformados en sus últimos años, sosteniendo una taza con pausa, como si el simple gesto de cerrarla ya costara trabajo. Encontró la ficha antigua después de 2 intentos y una clave caduca. Ahí estaba, artritis avanzada en mano dominante, pérdida de fuerza prensil, notas sobre dolor persistente y rigidez. Se quedó mirando la pantalla unos segundos. Si la fiscalía pretendía usar un análisis caligráfico privado para insinuar manipulación, aquello podía cambiar el tablero entero. Julia, por su lado, empezó a recorrer una ruta menos formal y quizá más peligrosa, porque iba por memoria viva. Desde el carro llamó a una secretaria jubilada que años atrás trabajó en la villa de los Contini. No contestó. Llamó a un exchofer. Nada. Llamó a un vecino viejo del sector industrial, de esos que recuerdan quién entraba y quién salía de cada portón. Ese sí respondió, respirando fuerte, con la televisión alta al fondo. Le confirmó 2 cosas: que Mateo visitaba a Aurelio con frecuencia en la última etapa de su vida, y que no era el único que podía hablar de eso.
Había una mujer llamada Teresa Rosales, antigua vecina de la villa, que durante años ayudó con vueltas pequeñas cuando el anciano empresario ya casi no salía. Si alguien vio lo que pasó en esa casa, fue ella, dijo el hombre. Pero hace tiempo que no vive aquí. Lucía ya iba camino al aeropuerto cuando recibió ese nombre por mensaje. Lo leyó una vez, luego otra. Teresa Rosales. Lo anotó a mano en el borde de una carpeta, debajo de la observación procesal y encima del apellido Contini. En la sala de espera, el aire frío del acondicionador le pegaba en la nuca y el café de máquina sabía a cartón. Pero ella ni lo sintió, porque en ese momento entendió algo simple. Si quería sacar a Mateo de esa jaula, no bastaba con desmontar papeles. Había que encontrar a la gente que todavía recordaba. Y, casi al mismo tiempo, en el tribunal, el fiscal tomó entre dos dedos el informe sobre la firma de Aurelio y anunció que iba a leer su conclusión en voz alta. La carpeta crujió en manos del fiscal, y en la sala se hizo ese silencio raro que no parece calma, sino expectación enferma. Darío Montalbán levantó la vista, esperó apenas un segundo y empezó a leer las conclusiones del informe privado. Según ese análisis caligráfico, la firma de Aurelio Contini en la cláusula del fideicomiso presentaba vacilaciones, cambios de presión y un trazo final incompatible con una ejecución libre de interferencia. No dijo todavía la palabra falsificación, pero la dejó colgando a la altura de todos, como una cuerda tensa. Después llamó al perito que había redactado el documento. Un hombre flaco, de corbata sobria, subió al estrado de los testigos con un portafolio marrón y una voz impostadamente serena. Explicó que había comparado muestras antiguas, revisado ampliaciones fotográficas y detectado elementos que, a su juicio, sugerían asistencia o influencia de un tercero en el momento de firmar. Esteban quiso objetar por la forma en que aquello se estaba presentando, pero la jueza solo le permitió dejar constancia de su reserva. El perito siguió, cómodo, casi satisfecho de escucharse. Mateo no se movió. Sin embargo, por dentro sintió un golpe limpio, porque sí había estado cerca de Aurelio durante sus últimas semanas, sí había sostenido conversaciones largas al pie de su cama, sí había acercado papeles, acomodado almohadas, alcanzado agua, leído cartas y dejado que el hombre hablara cuando el cansancio lo dejaba, y sabía, con una nitidez dolorosa, que cualquier gesto de cuidado podía ser retorcido en aquella sala como si hubiera sido una maniobra. El fiscal lo entendía también. Por eso, cuando terminó el perito, llamó a una testigo mucho más simple y, por lo mismo, mucho más peligrosa. Una antigua vecina de los Contini, una señora de manos inquietas y bolso apretado contra el pecho, que declaró haber visto a Mateo entrar demasiado seguido a la villa en los últimos meses de vida de Aurelio. Dijo que una vez lo oyó hablarle al oído durante largo rato. Dijo que el anciano empresario ya estaba frágil. Dijo que, a su parecer, la influencia era evidente, las palabras eran endebles, pero en un tribunal a veces basta una imagen para torcer el aire, la imagen de un hombre humilde, cerca de una cama, susurrando a un rico moribundo. Eso era todo lo que Darío necesitaba sembrar. Esteban intentó sacarle algo útil a la testigo. Le preguntó si había escuchado el contenido de aquellas conversaciones. Ella admitió que no. Le preguntó si había visto a Mateo tomar dinero, tocar firmas, esconder documentos. No, tampoco. Pero el daño ya estaba hecho. Algunos periodistas habían dejado de anotar cifras para empezar a escribir otra clase de relato, uno más fácil de vender. Ignacio desde la galería miraba inmóvil, con los labios apenas curvados, como si reconociera de antemano la eficacia de una mentira bien administrada. La audiencia siguió bajando un escalón más. El fiscal incorporó copias del testamento, anexó el informe privado y pidió que se valorara todo en conjunto. Retiros en efectivo, saldo casi agotado, cercanía sospechosa con el testador, firma cuestionada. La estructura de la acusación empezaba a parecer compacta, aunque estuviera armada con piezas torcidas. Esteban, cada vez más pálido, revisó el expediente otra vez buscando algo, cualquier cosa, y no encontró más que huecos. Mateo lo vio de reojo y entendió que aquel muchacho estaba peleando a oscuras. Entonces la jueza cerró la carpeta,
Miró el reloj y anunció que la sesión del día terminaba ahí. Pero antes de levantarse, dejó caer una frase que hizo que hasta Ignacio enderezara la espalda. Mañana continuaremos con los testigos restantes, y el tribunal espera escuchar si el señor Salvatierra decide finalmente hablar. Después de esa frase de la jueza, la sala empezó a vaciarse con el ruido cansado de las bancas arrastrándose y de los papeles guardados a toda prisa. Pero Mateo salió de allí con una sensación mucho más pesada que el murmullo del público. Lo llevaron a una celda provisional al fondo del edificio, un cuarto angosto con una litera de metal, una manta áspera y una pared marcada por humedad vieja. Olía a cloro, a concreto frío y a encierro. Cuando la puerta se cerró, él no se sentó de inmediato. Se quedó unos segundos quieto, con una mano apoyada en la pared, respirando despacio para que el pecho no le jugara una mala pasada. Luego se acomodó en la orilla de la litera y miró el piso. No pensó en el fiscal, ni en Ignacio, ni siquiera en la firma cuestionada. Pensó en 3 escenas pequeñas que nadie en el tribunal había visto jamás. Lucía dormida sobre un cuaderno, Inés llorando de fiebre en una madrugada de invierno, Julia, al cabo de meses, pidiéndole un vaso de agua con una voz tan bajita que él tuvo que inclinarse para oírla. Esas eran sus cuentas reales, no las del expediente. Y por primera vez en todo el día lo atravesó un miedo distinto. Que las trajeran, que las nombraran, que las obligaran a entrar a ese barro donde él estaba metido hasta el cuello. Mientras tanto, el mundo afuera corría en 3 direcciones al mismo tiempo. Lucía logró abordar el último vuelo de la noche con una carpeta sobre las rodillas y el celular calentándosele en la mano de tanto llamar. El zumbido constante del avión, la luz tenue de cabina y el olor a café recalentado no consiguieron distraerla. Su colega penal le había enviado el índice preliminar del expediente y ella iba marcando en rojo cada vacío, cada incorporación de última hora, cada movimiento procesal sospechosamente acelerado. A mitad del trayecto llamó a un perito judicial de confianza y le pidió algo concreto, sin rodeos. Una revisión oficial de la firma de Aurelio con acceso a material comparativo serio, no a fotocopias acomodadas por la parte denunciante. El hombre le respondió que era apretado, que era casi imposible a esa hora, y luego guardó silencio unos segundos antes de decir que lo intentaría. Inés viajaba por tierra, con la laptop abierta en el asiento del copiloto y una carpeta clínica descargada en archivos protegidos. Cada vez que el vehículo pasaba por un bache, la pantalla vibraba y los renglones se le corrían ante los ojos. Aún así siguió leyendo. Las notas médicas eran más reveladoras de lo que esperaba. Había registros de dolor articular crónico, rigidez avanzada y dificultad para sostener objetos finos durante periodos largos. Incluso encontró la observación de un especialista que mencionaba temblor por fatiga al escribir. Se llevó 2 dedos a la sien y cerró los ojos un segundo. Si eso se presentaba bien, el informe privado del fiscal podía empezar a desmoronarse. Le escribió de inmediato a Lucía una sola frase. La mano de Aurelio estaba comprometida, mucho. Julia, por su parte, no voló ni manejó en línea recta. Se desvió. Tomó carretera hacia una zona donde ya no vivía casi nadie de los viejos tiempos, guiándose por un número desactualizado, una dirección incompleta y el nombre de Teresa Rosales escrito a mano en un papel doblado. En una parada de gasolina, mientras el café de termo dejaba un sabor amargo en la boca, logró que la secretaria jubilada al fin le respondiera. La mujer no sabía dónde estaba Teresa exactamente, pero sí recordó otra cosa. Dijo que en la villa, durante los últimos meses de Aurelio, había una caja de cartas guardada en un armario pequeño del despacho. Cartas que, según escuchó una vez, iban dirigidas a Mateo. Julia apretó el teléfono con fuerza, y en ese instante entendió que quizá no estaban buscando solo una testigo. Quizá estaban buscando la voz del muerto. La mañana siguiente amaneció con una tensión distinta, como si el edificio entero supiera que el caso ya no iba a seguir el guión cómodo que la acusación había preparado. La sala estaba más llena que el día anterior. Había más vecinos, más periodistas, más cuchicheos retenidos entre dientes. La noticia había corrido por el barrio durante la noche y ya no se hablaba solo de un anciano acusado de vaciar un fondo. Se hablaba del señor Mateo, del hombre que había arreglado bicicletas sin cobrar,
cambiado cerraduras a viudas y fiado reparaciones cuando una familia se quedaba sin agua. Aún así, cuando lo hicieron entrar otra vez, con el rostro cansado por la mala noche y la espalda un poco más vencida, nadie se atrevió a saludarlo. Él caminó hasta su lugar con la misma calma triste de quien ya se acostumbró a que lo miren sin acercarse. Buscó sin querer el banco de la defensa. Esteban seguía ahí, solo, con los papeles mal ordenados y una expresión de derrota anticipada. Lucía llegó primero al edificio y no perdió ni un minuto. Entró con el paso firme, la garganta seca y una carpeta gruesa contra el pecho. Detrás de ella venían Inés, con un sobre rígido lleno de copias clínicas y notas técnicas, y Julia, que no había dormido casi nada, pero traía en la mochila una libreta, 2 grabaciones de voz y un nombre que ya pesaba como prueba. Ninguna anunció su llegada. No hubo escena en la puerta, solo la sensación, para quienes las vieron cruzar el pasillo central, de que algo acababa de inclinarse del otro lado. La jueza apenas estaba acomodando el expediente cuando Lucía habló. Su señoría, solicito la sustitución inmediata de la defensa de oficio. Comparezco como abogada de confianza del señor Mateo Salvatierra. La frase cayó nítida. El ujier alzó la vista. El fiscal giró la cabeza con brusquedad. Ignacio, en la galería, entrecerró los ojos como si por primera vez algo en la jornada le hubiera salido del cálculo. Esteban se quedó inmóvil un instante y luego, con una mezcla de alivio y vergüenza, recogió su bolígrafo y se apartó. La jueza pidió la documentación. Lucía la entregó sin temblor. Poder firmado, credenciales, escrito breve solicitando acceso integral al expediente y admisión de elementos urgentes de defensa. Todo en orden, todo listo. Mateo había tardado unos segundos en entender lo que estaba viendo. Primero reconoció a Lucía por la forma de sostener la barbilla cuando estaba concentrada, luego a Inés por ese gesto de apretar los labios antes de enfrentar algo difícil, después a Julia, siempre más quieta, pero con los ojos abiertos de esa manera que él conocía desde niña, cuando estaba a punto de no dejar pasar una sola mentira. El aire se le cortó en el pecho, bajó la vista. No quería que lo vieran quebrarse allí, no por vergüenza, sino porque había pasado toda la noche tratando de evitar exactamente ese momento. Lucía no fue hacia él todavía. No podía permitirse empezar como hija. Empezó como abogada. Solicito además que antes de continuar con nuevas imputaciones, se incorpore una observación sobre la indefensión material en la que mi representado llegó a esta audiencia y se nos permita responder de inmediato al informe privado presentado ayer por la Fiscalía. Darío Montalbán se puso de pie con el gesto endurecido. La parte acusadora se opone. Esto es una maniobra dilatoria. Lucía giró apenas el rostro hacia él. Abrió su carpeta y puso sobre la mesa un documento con sello oficial todavía fresco. Inés lo vio salir y supo exactamente cuál era. Lucía dijo, con una voz tan controlada que daba más miedo que un grito: «No es una demora, señor fiscal. Es la primera grieta en su caso, y empieza con la firma de Aurelio Contini». La palabra firma cambió el ritmo de la sala entera. Darío Montalbán quiso oponerse antes de que Lucía terminara de abrir el documento, pero la jueza levantó una mano y pidió verlo. El silencio se hizo tan parejo que se oyó el roce del papel al pasar de una mano a otra. Era un informe oficial, emitido por peritos acreditados del propio sistema judicial, no por un especialista contratado por una de las partes. Tenía sello, fecha reciente y anexos comparativos. Lucía se mantuvo de pie mientras la jueza hojeaba la primera página. Luego habló con esa voz serena que usan algunos abogados cuando saben exactamente dónde está el filo. Solicito que se incorpore esta pericia. Concluye que la firma de Aurelio Contini corresponde a su puño auténtico y que las irregularidades señaladas por la acusación son consistentes con deterioro motor, no con intención de terceros. El fiscal dio un paso adelante. Eso no desvirtúa por sí solo, no he terminado, lo cortó Lucía sin alzar la voz. Llamó a Inés. La segunda de las hermanas se acercó con el sobre rígido bajo el brazo y una calma tan firme que desconcertó a más de uno. Juró, tomó asiento y explicó lo que ya había visto en los registros clínicos. Artritis avanzada en la mano dominante, pérdida progresiva de fuerza,
rigidez acentuada y temblor por fatiga. Habló como médica acostumbrada a que una observación mal interpretada pueda arruinar una verdad entera. Pidió ampliar varias muestras de firma, una de años atrás, otra de meses previos y la del testamento. La pantalla auxiliar mostró líneas cada vez menos firmes, pero reconocibles, coherentes, humanas. Nada de manos guiadas, nada de tinta empujada por otro, solo la escritura de un hombre enfermo que todavía podía decidir por sí mismo. Al fondo, un periodista dejó de tomar notas para mirar mejor. Ignacio descruzó las piernas por primera vez en toda la mañana. Mateo observaba a Inés con una mezcla rara de orgullo y desconsuelo. Aquella niña que un día llegó con una bolsita de plástico y una muñeca rota, estaba explicándole a un tribunal por qué el dolor en los dedos de un anciano importaba más que la teoría de un perito privado. Lucía aprovechó el cambio en el aire. Señaló que la acusación había construido una insinuación grave sobre base parcial, omitiendo deliberadamente que la condición física del testador era verificable. El fiscal objetó la palabra deliberadamente, pero sonó menos sólido que antes. La jueza incorporó la pericia oficial y permitió que la declaración técnica de Inés quedara completa en el expediente. No era todavía una victoria, pero el primer muro del caso acababa de rajarse de forma visible. Y ahí no terminaron. Lucía pidió entonces la comparecencia de una nueva testigo localizada de urgencia, una mujer que había conocido a Aurelio durante más de 40 años y que, según anunció, estuvo cerca de la villa cuando el testamento se preparó. Julia giró apenas el rostro hacia la puerta lateral, como si esperara ver aparecer a alguien de un segundo a otro. No parecía nerviosa, pero apretaba la libreta con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. La jueza frunció el ceño. ¿La testigo está presente? Lucía respondió que venía en camino, acompañada por una oficial que la había recogido apenas una hora antes. Añadió un detalle más, pequeño y peligrosísimo. Aquella mujer no solo conocía a Aurelio, también recordaba quién estuvo con él el día exacto en que se dictó la cláusula del fideicomiso. El fiscal se giró hacia Ignacio. Fue un movimiento breve, involuntario, pero bastó para que Julia lo notara. Y justo entonces, la puerta del fondo empezó a abrirse. La puerta terminó de abrirse con una lentitud que a todos les pareció calculada, aunque en realidad venía marcada por la edad de la mujer que entró. Teresa Rosales avanzó apoyada en un bastón corto de madera oscura, acompañada por una oficial. Llevaba un abrigo sencillo, gris, abrochado hasta arriba, y un bolso pequeño pegado al cuerpo, como si allí guardara lo único que no podía permitirse perder. El cabello blanco estaba recogido con una peineta antigua. Caminaba despacio, sí, pero no vacilaba. Sus ojos, en cambio, estaban muy despiertos. Recorrieron la sala una sola vez antes de detenerse en Mateo. Él la reconoció de inmediato. No porque la hubiera visto hacía poco, sino porque hay rostros asociados a ciertas épocas del alma que uno no olvida jamás. Ella inclinó apenas la cabeza, y en ese gesto breve hubo más respeto que en todas las palabras que el fiscal había dicho desde el inicio del juicio. Lucía la presentó como antigua vecina de los Contini y presencia habitual en la villa durante los últimos meses de Aurelio. La jueza permitió su ingreso como testigo sobreviniente, pese a la protesta apurada de Darío. Julia soltó aire por la nariz sin hacer ruido. Había tardado media noche, 2 llamadas cruzadas y una dirección vieja en ubicarla. Teresa juró decir la verdad con una voz rasposa, pero firme, y se sentó en el estrado de los testigos con una calma que enseguida cambió la temperatura del lugar. Las primeras preguntas fueron simples. Nombre, tiempo de residencia junto a la villa, relación con Aurelio. La mujer respondió sin titubeos. Dijo que había vivido más de 40 años a media cuadra, que conoció al empresario en su plenitud y en su decadencia, y que en la etapa final lo visitaba con frecuencia para llevarle recados, hacer compras pequeñas o quedarse un rato cuando la casa se ponía demasiado silenciosa. Luego Lucía afinó el rumbo. Le preguntó si recordaba el periodo en que se redactó el testamento que incluía el fideicomiso para las 3 niñas. Teresa respiró hondo. Mateo bajó la vista, porque supo exactamente a qué día la estaban llevando. Sí lo recuerdo, dijo ella. Lo recuerdo entero. La sala se quedó inmóvil. Teresa contó que Aurelio ya estaba limitado físicamente,
pero conservaba lucidez y carácter, que aquel día había pedido que estuvieran presentes el notario, una asistente y Mateo, que insistió en hablar despacio para que cada palabra quedara correcta. Y añadió un detalle que golpeó como piedra. Aurelio pidió expresamente que Mateo se quedara lejos del escritorio, junto a la ventana, sin tocar ningún papel, para que después nadie viniera a inventar tonterías. La frase provocó un murmullo corto entre las bancas. Darío se tensó. Ignacio se removió por primera vez de forma visible. Lucía no interrumpió. Dejó que Teresa siguiera. La anciana explicó que el empresario dictó la cláusula él mismo. Habló del dinero reservado para las 3 muchachas, de la administración confiada a Mateo y del motivo. No usó tecnicismos, usó memoria. Dijo que Aurelio estaba convencido de que ese hombre había sido más padre que muchos padres con apellido, que por eso quería dejar el fondo en sus manos. Julia apretó la libreta contra las piernas. Inés mantuvo el mentón firme, pero tenía los ojos húmedos. Mateo, en cambio, parecía haberse vuelto aún más quieto, como si cada palabra de Teresa le devolviera un dolor y una lealtad que él había intentado enterrar bajo silencio. Lucía hizo la pregunta que todos estaban esperando, aunque nadie se atrevía a moverse. Señora Rosales, ¿usted vio quién firmó? Teresa giró muy despacio la cabeza hacia la jueza, luego hacia el fiscal, y por fin hacia Ignacio. Y antes de responder, dijo otra cosa. Una cosa que cambiaba no solo la firma, sino el motivo entero de la guerra. Esa cosa que Teresa dijo antes de responder dejó a más de uno sin mover un músculo. Su sobrino no llegó tarde a esta pelea. Habló mirando a la jueza, aunque las palabras parecían destinadas a otro. Llegó con muchos años de retraso en el corazón. Darío quiso interrumpir de inmediato. Alegó que la testigo estaba especulando sobre intenciones. La jueza le ordenó esperar y le indicó a Teresa que se limitara a hechos observados. La anciana asintió. No se ofendió, no se alteró. Solo cambió el ángulo de sus recuerdos, como quien acomoda una lámpara para que dé justo en el sitio donde hace falta ver mejor. Dijo que aquel día, en la villa, vio a Aurelio firmar con su propia mano, lento, con dolor, haciendo pausas entre un trazo y otro, pero sin ayuda de nadie. Repitió que Mateo permaneció apartado, cerca de la ventana. Y después añadió algo que Julia ya sospechaba, pero nadie había oído en voz alta dentro del tribunal. Una vez firmado el documento, Aurelio pidió un momento a solas con el notario y luego llamó a Mateo. Teresa no escuchó todo lo que hablaron porque salió a buscar agua, pero cuando volvió a entrar, oyó lo suficiente para entender el espíritu completo de esa decisión. Le dijo que ese dinero era para las muchachas, declaró, y que lo dejaba en manos de Mateo porque confiaba en él más que en cualquiera de su sangre. La frase cayó con un peso distinto al de los papeles. En la segunda fila, una reportera levantó la cabeza. Inés se llevó un dedo a la base del cuello, donde el pulso le latía fuerte. Mateo mantuvo los ojos clavados en el tablero de madera delante de él, como si la sola escucha de esas palabras le resultara demasiado íntima para soportarla en público. Lucía fue con cuidado. No necesitaba adornar nada. ¿Escuchó usted por qué desconfiaba de otras manos?, preguntó. Teresa tardó apenas un segundo. Sí, porque ya le preocupaba a su sobrino. Ignacio apretó la mandíbula. El brillo del reloj de oro en su muñeca tembló cuando cambió apenas la posición del brazo. Darío se puso de pie otra vez y protestó con más energía. Dijo que eso era dicho de oídas, que no había forma de verificarlo. Lucía respondió que la defensa no lo ofrecía como cierre de prueba, sino como contexto directo de una conversación relacionada con la voluntad del testador. La jueza permitió continuar. Llegó la pregunta que había quedado suspendida. Señora Rosales, ¿vio usted quién firmó? Sí, respondió Teresa. Firmó Aurelio. Lo vi, y vi el esfuerzo que le costó. La tensión no se alivió. Se movió de sitio. Darío cruzó rápido hacia su mesa, hojeó el expediente y se acercó para el contrainterrogatorio. Quiso atacarla por la edad, por el tiempo transcurrido, por la posibilidad de confusión. Teresa no se dejó arrinconar. Admitió no recordar fechas menores, nombres de médicos ni detalles de escenas, pero dijo recordar perfectamente aquella mañana,
la luz entrando oblicua por las persianas, el vaso de agua junto al codo de Aurelio, la pluma gruesa que usó para poder sostenerla mejor y, sobre todo, una frase posterior que nunca olvidó porque le había dolido escucharla. Dijo que Ignacio siempre había querido ser heredero, pero nunca aprendió a cuidar. Por primera vez, la cara del sobrino perdió ese barniz de control impecable. Fue apenas un instante, una vena en la sien, un parpadeo tardío. Julia lo vio, Lucía también, y entendieron las dos, al mismo tiempo, que Teresa no solo estaba defendiendo una firma, estaba abriendo la puerta al motivo verdadero. La anciana metió la mano en su bolso, sacó un sobre viejo, arrugado en las puntas, y dijo que había guardado algo durante años porque temía justo este día. El sobre se veía viejo, sí, pero no improvisado. Teresa lo sostuvo entre ambas manos como si todavía le pesara la decisión de mostrarlo. El papel estaba amarillento en los bordes, con una arruga diagonal en una esquina y una mancha tenue de humedad que el tiempo no había borrado. Lucía pidió autorización para examinarlo. La jueza asintió. Darío objetó por anticipado, alegando falta de cadena de custodia, posible contaminación y todo lo que pudo decir en pocos segundos. Pero la sala ya no estaba en el mismo punto que al principio de la mañana. Ahora cada objeción del fiscal sonaba un poco más a defensa de su propia versión que a simple celo procesal. Teresa explicó que unos días después de la firma, Aurelio la llamó desde el despacho. Estaba cansado, con la voz más baja, y le pidió un favor que no quería dejar en manos de nadie de la casa. Le entregó aquel sobre cerrado y dijo que, si un día, el muchacho elegante, intentaba tocar el dinero de las muchachas o ensuciar el nombre de Mateo, entonces debía aparecer, no antes, no por drama, solo si de verdad hacía falta. Teresa obedeció. Guardó el sobre en una caja metálica junto a papeles propios, lo cambió de casa 2 veces y después, cuando los años pasaron y nadie reclamó nada, casi se convenció de que moriría con ese secreto intacto, hasta que Julia la encontró. Lucía abrió el sobre con cuidado. Adentro había una hoja doblada y una nota breve del notario, manuscrita, con fecha y firma, certificando que dejaba constancia privada de que el testador había reiterado su voluntad respecto del fondo y de la persona encargada de administrarlo. Era una pieza de contexto poderosísima. La hoja principal estaba firmada por Aurelio con el mismo trazo fatigado que Inés ya había explicado desde la medicina. Lucía la leyó en silencio primero, luego alzó los ojos hacia la jueza. Solicito permiso para leer un fragmento. Se lo concedieron. La voz de Lucía salió más despacio que antes, no por inseguridad, sino porque la letra, desde la primera línea, ya no era pura materia legal. Aurelio había escrito que dejaba ese fondo a las 3 niñas por considerarlas deudas de la vida que no corresponden a ellas pagar. Había escrito que confiaba en Mateo porque lo había visto elegir carga donde otros eligieron excusa. Y había añadido una frase que, en cuanto fue pronunciada, hizo que Ignacio apartara por fin los ojos del frente. Mi sobrino heredará lo visible. Este hombre sabe cuidar lo que no se exhibe. Nadie se movió. Mateo cerró los ojos un instante. Julia bajó la vista a su libreta, pero no escribió. Inés permaneció recta, una mano apoyada en el borde de la mesa. Darío se levantó y empezó a discutir la admisibilidad del documento, esta vez con algo casi desesperado en el tono. Habló de oportunidad, de prueba tardía, de material no incorporado en fase previa. Lucía contestó que la defensa había actuado en cuanto localizó a la testigo y que el texto no inventaba una voluntad nueva, sino que confirmaba la ya acreditada. La jueza pidió el sobre, lo revisó por sí misma y ordenó su incorporación provisional sujeta a valoración final. Ignacio apretó los dientes, pero la pieza más peligrosa del sobre no era la carta, era la nota del notario, porque en 2 líneas secas, casi de oficina, el hombre había dejado escrito algo que hasta ese momento nadie en la sala sabía. Aurelio le había expresado temor específico de que, tras su muerte, su sobrino buscara impugnar el fondo cuando entendiera su verdadero valor económico. Lucía volvió la página y leyó esa constancia en voz alta. El foco del caso dejó de estar solo en la inocencia de Mateo. Empezó a girar,
por primera vez de forma abierta, hacia la intención de Ignacio, y la jueza, sin mirar al fiscal, dijo que después del receso quería escuchar directamente al heredero. Después del receso, el rumor de la sala tenía otro tono. Ya no era curiosidad barata, era esa inquietud espesa que aparece cuando la verdad empieza a asomarse y todavía nadie sabe a quién va a aplastar primero. Ignacio volvió a ocupar su lugar en la galería con el mismo traje oscuro, pero ya no parecía dueño del espacio. Se sentó rígido, con una mano sobre la rodilla y la otra demasiado quieta junto al reloj de oro. Su abogado le hablaba al oído con frases cortas. Él apenas asentía. Lucía lo observó un segundo y entendió que ese hombre todavía creía poder salir de allí acomodando medias verdades. La jueza no perdió tiempo. Apenas el ujier anunció la reanudación, ordenó que el señor Ignacio Contini pasara a declarar. Hubo un murmullo, rápido, eléctrico. Él se puso de pie con elegancia estudiada, acomodó la solapa y caminó hacia el frente. Desde lejos parecía controlado. De cerca se notaba otra cosa, la tensión en la boca, el leve enrojecimiento en el cuello, la respiración más alta de lo normal. Juró decir verdad y tomó asiento. Lucía esperó a que el silencio terminara de caer. No abrió con reproches, abrió con papeles. Le mostró primero los documentos sucesorios firmados años atrás, cuando murió Aurelio. Preguntó si reconocía su firma y si aceptó entonces las cláusulas del testamento, incluido el fideicomiso para las 3 muchachas. Ignacio intentó responder con ambigüedad, diciendo que eran muchos documentos, muchas fechas. Lucía no lo dejó escapar. Le acercó la copia ampliada. ¿Es su firma? Él tragó saliva. Dijo que sí. ¿Aceptó usted esa disposición? Otra vez sí. La jueza lo hizo repetirlo con claridad para el acta. Un periodista en la primera fila subrayó algo con tanta fuerza que la punta del bolígrafo rasgó el papel. Luego vino el segundo movimiento. Lucía incorporó registros mercantiles, refinanciaciones y avisos de deuda vinculados a los talleres heredados. No necesitó dar un discurso sobre su situación. Bastó con ordenar las fechas. Los atrasos grandes empezaban justo antes de que Ignacio moviera cielo y tierra para reabrir el expediente del fideicomiso. Él se defendió diciendo que una mala racha empresarial no convertía una denuncia en falsa. La frase sonaba razonable, hasta que Lucía dejó caer la siguiente hoja. Era una impresión de correos intercambiados con el contador, que revisó los viejos archivos. Mensajes breves, tensos, prácticos. En uno de ellos, Ignacio preguntaba cuánto podía recuperarse de ese fondo si se demostraba irregularidad. En otro escribía, si ese dinero salió de la familia, debe volver a la familia. No decía a las niñas, no decía a la voluntad de Aurelio. Decía la familia, y el peso de esa palabra cayó mal en la sala, porque todos entendieron a quién incluía y a quién dejaba fuera. Darío se levantó de golpe. Objetó autenticidad, contexto, pertinencia. Lucía respondió que el origen de esos correos estaba certificado por el propio proveedor de respaldo anexado al expediente mercantil de quiebra parcial. La jueza permitió las preguntas. Ignacio empezó a perder el ritmo. Dijo que estaba desesperado en ese tiempo. Dijo que cualquiera, bajo presión, escribe cosas desafortunadas. Dijo que eso no probaba mala fe. Y fue ahí donde Lucía, sin cambiar el tono, lanzó la pregunta que nadie le había hecho todavía. Señor Contini, cuando usted impulsó esta acusación, ¿lo movía solo el dinero? Él la miró por primera vez directamente, y en ese segundo, antes de responder, algo viejo, mucho más viejo que las deudas, le cruzó la cara como una sombra. Esa sombra no duró más de un instante, pero alcanzó para delatar que la pregunta había tocado algo mucho más viejo que un problema de cuentas. Ignacio parpadeó, desvió apenas la vista hacia la mesa del fiscal y respondió con una frase ensayada. Dijo que lo movía la responsabilidad. Que Aurelio había sido su tío, que como heredero tenía la obligación de revisar cualquier irregularidad. La voz le salió pareja, pero el nudo en la garganta se le marcó al tragar. Lucía no discutió la frase. La dejó caer sola, sin tocarla, como se deja una pieza en el centro del tablero para que el rival se vea obligado a rodearla.
Luego sacó otra carpeta, más delgada, y cambió de frente. ¿Usted recordaba el fideicomiso desde el momento de la sucesión?, preguntó. Ignacio dudó un segundo de más. Dijo que sí, vagamente, que era un detalle menor en ese entonces. Lucía asintió, como si eso la ayudara, y entonces leyó, sin dramatizar, un párrafo de la carta privada de Aurelio, la que Teresa había entregado. No leyó la parte emocional, eligió la parte práctica, aquella donde el anciano expresaba temor de que su sobrino intentara impugnar el fondo cuando comprendiera su valor real. El eco de esa línea todavía parecía vibrar entre las bancas cuando Lucía levantó la vista otra vez. ¿Cuándo entendió usted ese valor real, señor Contini? Darío objetó de inmediato. La jueza lo dejó hablar un segundo y luego lo cortó. La pregunta era pertinente. Ignacio humedeció los labios. Contestó que revisando papeles viejos, con un contador. Nada irregular en eso, añadió. Nada malo en estudiar lo propio, pero la forma en que lo dijo ya no sonó altiva, sonó defensiva. Lucía dio un paso más. Le mostró una hoja de cálculo impresa, con anotaciones hechas por el contador y observaciones manuscritas al margen. No era la hoja principal, era una copia de trabajo que Julia había obtenido junto con los correos. En una esquina, con tinta azul, aparecía una frase subrayada 2 veces. Si se anula la administración, el remanente puede reintegrarse. Lucía no necesitó explicar quién había escrito esa nota. Le bastó con preguntar si la reconocía. Ignacio apretó la mandíbula y dijo que podía ser una glosa de oficina, no necesariamente suya. Lucía sacó otra pieza. Era una foto antigua. La imagen estaba algo desteñida, pero se veía lo bastante bien. Un acto pequeño en uno de los talleres, quizá una bendición de maquinaria o un aniversario discreto. Aurelio aparecía al centro. A un costado, más joven, estaba Mateo con ropa de trabajo, y un poco más atrás, casi en el borde del encuadre, un adolescente Ignacio, mirando hacia ellos con una expresión extraña, dura para su edad. Julia había encontrado esa foto en el archivo del periodista local que cubría actos empresariales décadas atrás. Lucía se acercó al estrado y la puso frente al testigo. «Usted estaba ahí», dijo. Ignacio miró la imagen como si no esperara verla nunca más. Y fue entonces cuando el narrador entró por un segundo en esa memoria que él había enterrado durante años. El olor a aceite nuevo del taller, el ruido de voces adultas, su tío inclinándose hacia Mateo para agradecerle algo con una cercanía que a él jamás le daba. No hacía falta una gran declaración. Bastaba ese gesto íntimo, casual, doméstico. La clase de gesto que hiere más porque nadie cree que deba pedir perdón por él. Volvió al presente y encontró a Lucía mirándolo fijo. «Señor Contini», preguntó ella, muy despacio, «¿es verdad que su enojo con mi representado empezó mucho antes de sus deudas?» La sala entera contuvo el aire. Y esta vez Ignacio no respondió enseguida. Ese silencio suyo habló antes que cualquier respuesta. Ignacio mantuvo la vista fija en la foto unos segundos más de la cuenta, como si la imagen hubiera abierto una puerta que llevaba años clausurada por dentro. Luego se acomodó en la silla, carraspeó y dijo que esa pregunta era absurda, que los afectos de la infancia no tenían nada que ver con una administración irregular. La frase quiso sonar despreocupada, pero le tembló una sílaba al centro. Lucía lo notó. Julia también. La jueza, incluso sin comentarlo, dejó que el silencio posterior le hiciera más daño que cualquier réplica. Lucía avanzó sin levantar el tono. Recordó al tribunal que la propia carta de Aurelio hablaba de una preocupación específica respecto de su sobrino. Recordó los correos, las deudas, la nota del contador, y entonces conectó una pieza que hasta ese momento nadie había puesto entera sobre la mesa. El caso contra Mateo no se sostenía solo en una contabilidad agresiva y un peritaje torcido, se sostenía también en la necesidad de Ignacio de destruir el lugar moral que ese hombre había ocupado en la vida de Aurelio. No dijo celos todavía. Lo acercó poco a poco. Le preguntó si recordaba una ceremonia en uno de los talleres cuando era adolescente. Él respondió que no con exactitud,
Lucía no lo empujó. Sacó otra foto del mismo archivo, un encuadre más abierto. En ella se veía a Aurelio dándole unas palmadas en el hombro a Mateo, con esa naturalidad íntima que algunos hombres reservan solo para quienes consideran de confianza verdadera. Ignacio volvió a mirar, y esta vez la memoria lo alcanzó con más fuerza. El olor a grasa nueva, las risas de los operarios, el sol cortando el polvo del galpón, y su tío inclinado hacia otro hombre como si ese hombre importara más. ¿Le molestaba que Aurelio confiara en él?, preguntó Lucía. Darío se puso de pie. Objeción, especulativa. La jueza tardó un segundo, lo bastante para medir el momento. Luego dijo que reformulara. Lucía obedeció. ¿Escuchó usted alguna vez a su tío expresar más aprecio por el señor Salvatierra que por usted? Ahí ya no hubo salida elegante. Ignacio inspiró hondo. Se llevó la lengua al interior del labio, como si buscara tiempo. Finalmente respondió que Aurelio era un hombre difícil, poco demostrativo con todos. Una respuesta razonable en apariencia. Solo que Teresa, desde el banco lateral, cerró los ojos como quien acaba de oír una mentira vieja con ropa nueva. Lucía giró apenas y pidió autorización para leer un fragmento más de la carta privada. La jueza asintió. Esta vez no era sobre el dinero. Era una línea sencilla, casi doméstica, donde Aurelio le escribía a Mateo. Confío en ti porque eres el tipo de hombre que se queda cuando la sangre se va. El papel volvió a pesar como una piedra en agua quieta. Nadie necesitó que lo explicaran. Ignacio apretó la madera del asiento con los dedos. Fue ahí cuando Julia aportó algo nuevo. Le entregó a Lucía una transcripción breve de la llamada que había conseguido de un antiguo empleado del taller principal. En esa llamada, el hombre recordaba haber oído a Ignacio, años atrás, decir en un arranque de rabia: «Todo el mundo habla de ese mecánico como si fuera familia». Lucía no la leyó entera. Solo citó la frase y preguntó si la negaba. Él lanzó la vista de golpe. Por primera vez, sus modales impecables se desacomodaron. No recuerdo haber dicho eso. No era una negación limpia, era una grieta. Lucía dejó pasar 2 segundos. Luego puso sobre la mesa una nueva carpeta, mucho más gruesa que las anteriores. Mateo la reconoció al instante por el color del cartón envejecido, aunque no podía creer que estuviera allí. Y antes de que nadie más entendiera qué era, Lucía anunció que la defensa estaba lista para demostrar no solo por qué Aurelio creó aquel fondo, sino exactamente a dónde fue cada centavo. La carpeta gruesa no era un gesto teatral, era peso real, años enteros convertidos en papel. Lucía la abrió sobre la mesa de la defensa y el sonido del cartón gastado hizo que hasta los periodistas se inclinaran un poco hacia adelante. Dentro no había hojas sueltas ni un archivo improvisado a última hora. Había paquetes atados con ligas viejas, sobres por año, separadores escritos a mano, notas con letra pequeña y prolija, recibos detallados, cientos, tal vez más. Mateo los conoció en el mismo instante en que los vio, y el corazón se le apretó como si le hubieran abierto una parte de la casa delante de desconocidos. Él los había guardado en un baúl metálico durante décadas, por costumbre de hombre pobre que sabe que un día le pedirán cuentas de lo único limpio que tiene. Lucía no intentó leerlos todos, no hacía falta. Fue sacando piezas escogidas, una por una, con el orden de quien construye un puente sobre un abismo. Un pago de matrícula escolar a nombre de Lucía. Una factura de lentes para Inés en la adolescencia. Un recibo de residencia estudiantil para Julia, firmado por una casera de otra ciudad. Comprobantes de uniformes, útiles, medicinas, pasajes, tratamientos dentales, una reparación de computadora cuando una de ellas estaba en plena universidad, depósitos modestos de renta, inscripciones a cursos. Inés fue enlazando las fechas con atenciones médicas que recordaba. Julia aportó 2 declaraciones breves, certificadas, de arrendadoras que confirmaban pagos regulares hechos por Mateo durante los años de estudio. La aritmética fría que la fiscalía había presentado como sospecha empezaba a convertirse, a los ojos de todos, en algo mucho más simple y mucho más poderoso. 3 vidas sostenidas centavo a centavo. Darío intentó interrumpir varias veces. Dijo que la conservación de comprobantes no descartaba irregularidades formales. Dijo que podían faltar piezas. Dijo que el uso de efectivos seguía siendo opaco.
Pero cada protesta sonaba más chica contra la marea de papel, porque no era solo una factura, era la repetición obstinada de un patrón durante años, siempre ellas, siempre necesidades concretas, nunca un lujo personal. Nunca una compra extravagante, nunca una transferencia extraña hacia Mateo. La jueza pidió ver algunos originales. Los revisó con paciencia. Uno tenía una mancha de grasa en la esquina. Otro, una anotación al reverso. Pagar antes del viernes. Un tercero estaba doblado 4 veces, como si hubiera vivido mucho tiempo en el bolsillo de una camisa de trabajo. Eran detalles mínimos, pero decían la verdad de otra manera. Decían que ese dinero había pasado por manos cansadas, no por manos codiciosas. En la galería, Ignacio dejó de aparentar serenidad. El músculo de la mandíbula se le movía a intervalos cortos. Su abogado ya no le susurraba estrategias, ahora le hablaba en voz baja con urgencia. Mateo no miraba hacia atrás, miraba los papeles. Cada comprobante que salía a la luz le producía una vergüenza extraña, porque en el fondo nunca quiso que sus hijas vieran hasta qué punto había mezclado su orgullo con el secreto. Lucía lo entendió sin necesidad de voltearlo a ver. Cerró un sobre, abrió otro y dijo algo que cayó limpio en la sala. La acusación dijo que el dinero desapareció. Aquí está. Se convirtió en escuela, techo, salud y futuro. La jueza dejó el último recibo sobre la mesa, se quitó los lentes un segundo y formuló la pregunta que nadie había hecho todavía, la única que quedaba suspendida por encima de toda esa prueba. Si usted tenía esto desde el principio, señor Salvatierra, ¿por qué eligió callar? Y antes de que Lucía pudiera responder por él, Mateo levantó la cabeza. Ese movimiento suyo fue tan lento que durante un segundo nadie en la sala entendió si realmente iba a hablar o solo estaba tratando de respirar mejor. Mateo apoyó las manos sobre la mesa, dedos grandes, gastados, con las uñas todavía marcadas por años de trabajo manual, y miró primero a la jueza. Después miró a Lucía, luego a Inés. Por último a Julia. En los ojos de las tres encontró cosas distintas: firmeza, dolor, cariño, y algo más que le hizo bajar la guardia por primera vez desde que lo arrestaron. Permiso. Permiso para dejar de cargar solo. Porque tuve miedo, dijo al fin. La frase salió baja, áspera. La jueza le recordó que si deseaba declarar, podía hacerlo formalmente. Él asintió. No pidió agua, no pidió tiempo. Solo se puso de pie con dificultad y aceptó pasar al lugar de declaración. Cuando cruzó esos pocos pasos, el ruido de sus zapatos contra el piso sonó extrañamente fuerte. La sala completa se reacomodó para escucharlo. Nadie esperaba una defensa técnica. Darío ya había entendido que el peligro de ese hombre no estaba en su retórica, estaba en otra parte. Mateo no miró al fiscal al empezar. Miró a las 3 mujeres que había criado. Yo guardé silencio, dijo, porque no quería que ellas pensaran que en mi casa estuvieron por dinero. Un murmullo leve se apagó enseguida. Explicó que aceptó el fondo porque Aurelio insistió y porque las necesidades crecían más rápido que las horas del día. Explicó que jamás mezcló ese dinero con sus gastos propios, que siguió trabajando jornadas dobles porque quería que la comida, la luz y la dignidad de la casa salieran de sus manos. Lo otro lo reservó para escuela, renta, salud, estudios, emergencias, para abrirles camino cuando él ya no pudiera empujarlo solo, y lo ocultó por miedo íntimo. Miedo de que algún día alguna de ellas se preguntara si había sido hija de su corazón o de un fondo administrado en papeles. Mientras hablaba, Julia apretaba una servilleta hecha bola en el puño. Inés mantenía la cabeza alta, pero la respiración se le había vuelto corta. Lucía seguía erguida, profesional, aunque tenía los ojos demasiado brillantes para la frialdad del litigio. Mateo siguió. Pensé que si un día sabían de ese dinero por mi boca, podía explicarlo con calma. Pero no quería que lo supieran aquí, así, como si alguien les estuviera leyendo su infancia como si fuera una cuenta bancaria. Hubo algo en esa frase que desarmó incluso a personas que habían llegado al juicio buscando escándalo. La reportera de la segunda fila,
Dejó de escribir por un momento. Teresa se llevó una mano a la boca. Hasta la jueza, que llevaba horas guardando una compostura de piedra, desvió un segundo la mirada hacia el expediente antes de volver a fijarla en él. Lucía no intervino. Lo dejó llegar solo al punto central. Y Mateo, con la voz ya temblando un poco, dijo lo que más le costaba. Yo no me defendía antes porque prefería que me aplastaran a mí, a que el nombre de ellas terminara metido en este lodo. Darío bajó la vista. Ignacio, al fondo, se quedó inmóvil, como si de pronto hubiera entendido que ya no estaba peleando solo contra documentos, sino contra una vida entera que el tribunal por fin estaba viendo de frente. La jueza esperó a que el silencio respirara. Luego preguntó lo único que faltaba para terminar de girar el caso de manera definitiva. Señor Salvatierra, ¿afirma usted bajo juramento que nunca tomó un solo centavo del fideicomiso para beneficio propio? Mateo levantó la cara y respondió sin bajar los ojos. La respuesta de Mateo no necesitó adornos. Lo afirmo, dijo. Jamás tomé un centavo para mí. No alzó la voz, no golpeó la mesa, no buscó conmover a nadie con lágrimas. Precisamente por eso, la frase cayó con más fuerza. Sonó como su vida entera había sonado siempre, sin espectáculo, pero firme. La jueza lo sostuvo con la mirada unos segundos, como midiendo no solo las palabras, sino el peso que llevaban detrás. Luego le hizo 2 preguntas más, simples y exactas. Si alguna vez usó ese dinero para pagar deudas propias. No. Si alguna vez dejó de trabajar porque contaba con ese fondo. Tampoco. Mateo explicó que siguió abriendo el taller cada mañana porque necesitaba sentir que la casa descansaba en sus manos y no en una herencia ajena. Lucía cerró los ojos un instante. Inés se limpió discretamente una lágrima que había alcanzado a escapar. Julia respiró por fin. Darío intentó recuperar el terreno perdido con una réplica desesperada. Se puso de pie con el expediente en la mano y volvió a refugiarse en las formas. Habló de retiros en efectivo, habló de administración poco ortodoxa, habló de cómo las buenas intenciones no borran las irregularidades, pero su voz ya no llenaba la sala como al principio. Ahora tenía algo gastado, como un cuchillo que, de tanto usarse contra la piedra equivocada, perdió filo. Lucía respondió con precisión. Dijo que la acusación había querido convertir pobreza en sospecha y cuidado en manipulación. Dijo que el expediente de la Fiscalía omitió pruebas accesibles, ignoró el contexto médico del testador, construyó una teoría sobre una pericia privada debilitada y pasó por alto el conflicto de interés del denunciante. No necesitó dramatizarlo. Los hechos ya estaban desparramados sobre la mesa. La jueza empezó entonces a preguntar ella misma. Y ahí el aire cambió de forma definitiva. Preguntó al fiscal por qué no ordenó revisar documentación complementaria cuando el propio contador admitió que no se le entregó todo. Preguntó por qué la acusación avanzó con tanta rapidez pese a la fragilidad del informe privado. Preguntó si alguien en la fiscalía verificó la historia clínica de Aurelio antes de sugerir manipulación de firma. Darío respondió con frases cada vez más cortas. Dijo que trabajó con lo que tenía. Dijo que la parte denunciante aportó material que parecía suficiente. Dijo que la urgencia del caso justificaba ciertas decisiones iniciales. Nada sonó sólido. Ignacio, al fondo, ya no miraba a Mateo, miraba sus propias manos. Lucía aprovechó el último hueco y pidió algo que hizo levantar varias cabezas. Solicitó que, además de resolver la inocencia de su representado, el tribunal valorara abrir actuaciones por denuncia temeraria y posible falsedad instrumental respecto del material impulsado por la parte denunciante. Darío objetó casi por reflejo. La jueza no respondió en el acto. Tomó nota, cerró el expediente con ambas manos, se quitó los lentes, volvió a ponérselos. Luego habló con una calma que enfrió la espalda de medio tribunal. El tribunal considera que ha escuchado suficiente por hoy. El ujier se incorporó. Las bancas crujieron. Nadie se atrevió a levantarse antes de tiempo. La jueza anunció que la sala entraría en deliberación inmediata, y cuando agregó que la decisión podría conocerse ese mismo día, el pulso de todos cambió al mismo tiempo. La espera fue peor que los gritos, peor que las objeciones, peor incluso que el momento en que Darío pidió 20 años.
Cuando la jueza se retiró con el expediente bajo el brazo, la sala quedó suspendida en una quietud rara, llena de roces pequeños, respiraciones contenidas y el zumbido lejano de un ventilador viejo en el pasillo. Nadie se fue, ni los reporteros, ni los vecinos, ni siquiera quienes habían entrado solo por curiosidad. Mateo volvió a sentarse con lentitud. Ya no tenía nada más que añadir. Había dicho lo que debía. Lucía, a su lado, repasaba en silencio cada gesto de la audiencia como si buscara una trampa todavía escondida. Inés observaba a su padre de reojo, midiendo en automático el color de la piel, el temblor leve en la mano izquierda, el cansancio acumulado en los párpados. Julia escribía muy despacio en la libreta. No frases completas, solo palabras sueltas que luego entendería. Firma, miedo, cuentas, casa, sangre. En la galería del fondo, Ignacio no pudo sostener más la pose. Su abogado hablaba con él, pero él parecía escuchar a través de un vidrio. Tenía los hombros caídos por primera vez en todo el proceso. Miraba a veces la puerta por la que había salido la jueza y a veces el suelo. El reloj de oro seguía brillando, sí, pero ya no como un símbolo de triunfo. Ahora parecía una pieza fuera de lugar. Darío tampoco tenía el rostro del primer día. Revisaba papeles sin verlos, pasaba páginas que ya conocía, corregía una línea y volvía a tacharla. Había comprendido que la acusación que había presentado como una estructura limpia se había convertido, delante de todos, en algo mucho más incómodo, una máquina mal dirigida. Los minutos se alargaron. 10, 15, 20. Alguien trajo agua. Nadie tuvo hambre. Lucía pensó en la llamada del primer día, en aquella voz apresurada que la sacó de su oficina y la lanzó a esta sala. Inés recordó una madrugada de infancia, cuando Mateo la había llevado cargando hasta el centro de salud porque la fiebre no bajaba. Julia, con los ojos clavados en la tapa cerrada de su libreta, se acordó del primer libro usado que él le puso en las manos y de cómo le dijo, sin grandes palabras, que allí también se podía aprender a defenderse del mundo. Ninguna dijo nada. Las tres estaban sentadas cerca, pero en ese momento cada una libraba su propia batalla interior. No por el veredicto solamente, también por el peso de todo lo que acababan de descubrir sobre la forma en que ese hombre había protegido su infancia incluso de la verdad. Pasaron 40 minutos. El ujier reapareció primero, se acomodó la chaqueta, pidió que todos retomaran sus lugares y anunció que la sala reanudaría de inmediato. El sonido de las bancas volvió a levantarse, nervioso, seco. Mateo exhaló despacio, como quien se prepara para un golpe, aunque ya no tenga fuerza para esquivarlo. Lucía le rozó la mano apenas con los dedos, no como gesto sentimental abierto, como ancla. Inés se enderezó. Julia guardó la libreta. La puerta lateral se abrió. La jueza entró con el expediente cerrado y una expresión imposible de leer. No miró a nadie hasta sentarse. Luego acomodó los papeles, se puso los lentes y recorrió la sala con calma. Ese silencio, ahora sí, fue absoluto. Ni una tos, ni un susurro, ni el roce de una sola hoja. Darío se puso de pie automáticamente, Ignacio también, con retraso. Mateo intentó hacer lo mismo. Lucía lo ayudó apenas por el codo. La jueza apoyó ambas manos sobre el escritorio, tomó aire y pronunció la fórmula que todos habían estado esperando desde el primer golpe del caso. En nombre del tribunal, la voz de la jueza no tembló. En nombre del tribunal, se absuelve al señor Mateo Salvatierra de todos los cargos. Nadie reaccionó al primer segundo. Fue como si la sala hubiera olvidado cómo se respira. Después vino el aire de golpe, un suspiro ancho, colectivo, desordenado. Una mujer lloró sin disimulo en la última fila. Un periodista dejó caer la pluma. Teresa cerró los ojos y apretó el bolso contra el pecho. Darío se quedó inmóvil, con las manos sobre la mesa, como si aún esperara que faltara una línea. Pero faltaba más, sí, solo que no para Mateo. La jueza siguió leyendo. Señaló que la prueba reunida acreditaba la autenticidad de la voluntad de Aurelio, la administración legítima del fondo y el uso exclusivo de los recursos en beneficio de las tres muchachas.
Añadió que las inconsistencias detectadas en la acusación y el interés patrimonial del denunciante justificaban remitir antecedentes para investigación separada sobre la conducta de Ignacio y la procedencia del material privado que impulsó el caso. El mazo del juez golpeó una sola vez, seco, definitivo, y por primera vez en todo el proceso, ese sonido no cayó como condena, sino como cierre. Ignacio no protestó, no dijo nada. Solo bajó la cabeza, y en ese gesto perdió de una vez lo poco que le quedaba del personaje que había traído a la sala. Su abogado lo tocó en el brazo y le murmuró algo urgente. Ya no importaba. Nadie lo miraba como heredero. Nadie lo miraba como dueño. La mirada de todos había vuelto al hombre que, todavía de pie, parecía no entender del todo que ya no estaba al borde del abismo. Mateo tardó un segundo más que el resto en reaccionar. Miró a Lucía. Luego a Inés, después a Julia, como si quisiera asegurarse de que ellas también hubieran oído bien. Lucía fue la primera en moverse, pero no con la compostura rígida de la abogada. Fue como hija. Lo rodeó con los brazos antes de llegar del todo y se aferró a él con una fuerza que venía guardando desde la llamada del primer día. Inés llegó enseguida, apoyando la frente en el hombro del viejo, respirando como quien al fin sale del agua. Julia, la más silenciosa, se pegó a ellos sin decir palabra. No hacía falta. A veces una familia se reconoce mejor en lo que aprieta que en lo que explica. Afuera del tribunal, la tarde estaba tibia y ruidosa. Había cámaras, vecinos, puertas de carros cerrándose, gente susurrando el nombre de Mateo como si recién entonces lo estuvieran pronunciando bien. Las tres lo sacaron de allí sin dejar que ninguna pregunta lo alcanzara. Lo subieron al carro con cuidado. Nadie habló mucho en el trayecto. El silencio, esta vez, acomodaba. Llegaron a la casa cuando el sol ya estaba bajando. El taller olía igual que siempre. Aceite viejo, madera, herramientas dormidas. Sobre la mesa todavía quedaba una taza desportillada y un mantel con una esquina doblada. Lucía abrió las ventanas. Inés puso agua a calentar. Julia fue hasta el cuarto del fondo y regresó con una cobija que seguía guardada desde años atrás. Mateo se sentó en una silla junto a la puerta, en el sitio exacto donde tantas veces había remendado mochilas, limpiado zapatos escolares o esperado a que una fiebre se diera. Durante años pensó que proteger era quedarse solo frente al golpe. Esa tarde entendió otra cosa. Las manos que uno sostuvo cuando temblaban. Un día aprende en el camino de regreso, ya de noche, con la luz amarilla del foco cayendo sobre la mesa y el sonido breve de una cuchara chocando contra una taza, la casa volvió a parecerse a sí misma, y Mateo, por fin, dejó la puerta entreabierta.